Los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos a los átomos en moléculas y compuestos, y son fundamentales para su estructura y propiedades. Cada uno posee características distintas, determinando el comportamiento y las propiedades de los compuestos. Los enlaces intermoleculares dependen de su electronegatividad y del carácter metálico. Además de estos enlaces, las fuerzas intermoleculares, como las fuerzas de London, puentes de hidrógeno, interacciones ion-dipolo y dipolo-dipolo, que también influyen en las propiedades de las sustancias. Estos dependen de la solubilidad y del estado de agregación en el que se encuentren. Conociendo los tipos de enlaces y las fuerzas intermoleculares, es posible predecir y explicar propiedades como la solubilidad, siguiendo el principio de lo semejante disuelve a lo semejante. Los materiales proporcionados por el laboratorio fueron vasos de precipitado, goteros, varillas de vidrio, pinzas, agua destilada y aceite. Para realizar este ensayo colocaremos en una placa multipozos pequeñas porciones de los materiales solicitados anteriormente. Los elementos utilizados para disolver en agua destilada fueron azúcar, sacarosa, cloruro de sodio, sal de grano, cera, aluminio y aceite mineral. Ensayo 1. Conductividad eléctrica. Primero construimos un circuito abierto utilizando una pila de 3 voltios, dos caimanes, unos para conectar el polo negativo de la pila a una punta de cobre y el lado positivo de la pila al lado positivo del LED. Después conectamos otro caimán para conectar el lado negativo del LED a otra punta de cobre. Después, en una placa multipozos, etiquetamos cada uno de ellos para respectivamente poner cada uno de los materiales, una pizca de cada material, azúcar, cloruro de sodio, cera, un cuadrado de aluminio de 1 por 1 centímetro y 10 gotas de agua destilada y aceite mineral. Empleando el circuito abierto, evaluamos la conductividad de cada material colocando las dos puntas de cobre, dejando el material en medio para comprobar su conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica de los materiales depende de la estructura de su enlace químico. Aquí en los materiales que tenemos podemos ver que tenemos 4 tipos de enlaces químicos: covalente polar, covalente homopolar, iónico y metálico. En este caso, el enlace químico que solo condujo electricidad fue el enlace metálico, ya que sus fuerzas intramoleculares permiten la circulación libre de energía. Pero desafortunadamente no logramos que las sustancias lograsen lograr este efecto. Habiendo obtenido dichos resultados, desafortunadamente tuvimos que proceder con la siguiente parte. Consistía en que mediante Propiedades de los compuestos. Los enlaces intermoleculares dependen de su electronegatividad y del carácter metálico. Además de estos enlaces, las fuerzas intermoleculares, como las fuerzas de London, puentes de hidrógeno, interacciones ion-dipolo y dipolo-dipolo, que también influyen en las propiedades de las sustancias. Estos dependen de la solubilidad y del estado de agregación en el que se encuentren. Conociendo los tipos de enlaces y las fuerzas intermoleculares, es posible predecir y explicar propiedades como la solubilidad, siguiendo el principio de lo semejante disuelve a lo semejante. Durante la clase analizamos las propiedades de los materiales según su carácter metálico y el tipo de enlace que presentan, identificando características únicas para cada uno. En la práctica, confirmamos que los metales son excelentes conductores eléctricos, mientras que los compuestos con enlaces iónicos y covalentes no lo hacen por sí mismos. Sin embargo, al disolver compuestos iónicos como la sal en disolventes polares como el agua, observamos que sí conducen electricidad al encontrarse en una solución acuosa. Para la siguiente parte de la práctica, en vez de usar agua destilada como disolvente, ahora emplearemos aceite. Podemos observar que al tratar de mezclar cada material podemos
ver que el azúcar, la sal de grano, el aluminio y el agua no pueden disolverse en aceite, pero que la cera sí fue el único material que se pudo disolver. Utilizamos agua, un disolvente polar, para disolver compuestos polares como la sacarosa, mientras que los compuestos con un tipo de enlace distinto no se disolvieran en el agua. Del mismo modo, usamos aceite orgánico como disolvente no polar para disolver compuestos no polares, resultando ser la cera el único que se disolvió. Estos experimentos confirmaron las teorías estudiadas en clase sobre la clasificación de los materiales, sus propiedades y su comportamiento en distintas condiciones de disolución y conductividad eléctrica. Al analizar esto, podemos deducir que, al ser ambos del mismo tipo de enlace, se cumple el principio de solubilidad, que nos dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Tras concluir la práctica, procedemos a contar nuestras conclusiones. Como conclusión personal, puedo decir que para mí fue más fácil el ver cómo se relacionan las características de los distintos tipos de enlaces que hay, pues para mí fue más notorio el ver cómo se manifestaban. Por ejemplo, pude ver que los enlaces metálicos, como dicen sus características, son buenos conductores de electricidad. Y también se confirma que uno de los principios de solubilidad es que lo semejante disuelve a lo semejante. Por ejemplo, el agua y el azúcar son enlaces covalentes y se disuelven, y la cera con el aceite, que son enlaces covalentes homopolares, también lo hacen. Mediante prácticas y experimentos logré confirmar el principio de la solubilidad, donde el agua, un solvente polar, disolvió sacarosa, un compuesto polar, y el aceite mineral con enlaces homopolares disolvió la cera, la cual comparte el mismo tipo de enlaces. Además, mediante las pruebas de conductividad a través de un circuito eléctrico, se destacó el aluminio por su naturaleza metálica. Sin embargo, al disolver sal en agua, se volvió un buen conductor de electricidad, mostrando que los compuestos iónicos disueltos en agua son buenos conductores eléctricos. Esto resalta la importancia de conocer las propiedades de los enlaces y de la materia para predecir su comportamiento y reacciones al interactuar con otro tipo de sustancias. En esta práctica empleamos diferentes tipos de materiales con diferentes enlaces químicos. Uno de los materiales utilizados fue el aluminio, que tiene un enlace químico de tipo metálico. Un enlace químico de tipo metálico es formado por la atracción electrostática entre cationes metálicos, que son iones con carga positiva, y un mar de electrones deslocalizados, que permiten la conductividad eléctrica. Otro de los materiales implementados presentan enlaces químicos de tipo iónico, covalente polar y covalente homopolar. En un enlace de tipo iónico, los iones que lo conforman se encuentran en una posición fija careciendo de movimiento. En los enlaces covalente polar y covalente homopolar, las moléculas están empaquetadas estrechamente careciendo de libertad, y esto impide la circulación de la energía entre el material. Con esta práctica aprendimos que la condición de lo semejante disuelve a lo semejante se cumplía. También aprendimos y aplicamos lo que vimos en clase a lo largo de estos días, y pues nos sirvió para comprender un poco más a fondo el tema y los temas que estuvimos viendo estos días. Mediante esta práctica logramos conocer cómo funcionan los distintos tipos de enlace y cómo estos logran interactuar. En esta práctica consistía en ver la composición de cómo es que conducían energía eléctrica. Probamos con cada uno de los materiales de los solutos y de disolutos. Sin embargo, fuimos incapaces de poder conducir energía eléctrica. Sin embargo, al hacer una mezcla entre agua destilada, que sería el disolvente, entre el soluto, que fue la sal o cloro de sodio, fuimos capaces de detectar que éste conducía energía eléctrica. Esto se debe a que al mezclar los dos, estos generan un enlace ion-dipolo que permite una red cristalina que disuelta conduce energía eléctrica. Obviamente con mayor concentración de esos iones disolutos es capaz de conducir mejor. Y eso sería todo.